Data. El 68, año de la Olimpiada. Cuando se habla de 1968, pocos recordamos la Olimpiada que se efectuó en nuestro país. ¿El motivo? El movimiento social de ese año que se reprimió dramáticamente el 2 de octubre, fecha que engloba todo el movimiento estudiantil, fecha borrada por muchos años de las páginas de la historia oficial, fecha que transformó a la sociedad mexicana, fecha que a 35 años no se olvida. Fecha que no se puede olvidar si es que se busca un cambio en la mentalidad de este país y porque los culpables tienen que ser castigados. Al menos los que quedan. Cada año se lleva a cabo una marcha. Cada año los medios de comunicación dan su punto de vista que muchas veces dista de la realidad, porque así se lo piden sus directivos, sus intereses políticos, sus compadrazgos y, por qué no decirlo, hasta sus patrocinadores. La indignación que provoca el acto represivo del 2 de octubre de 1968 pasa de generación en generación. Este data contiene información generada desde ese año. Puede que no encuentres nada nuevo y puede que te vayas a topar con esta información por primera vez en tu vida. No importa. Lo que importa es que no se olvide. La historia oficial. El año de 1968 para México marcaría, visto políticamente y a los ojos del mundo, la mayoría de edad, la integración en la internacionalidad, hoy conocida como globalización, que demostraría que México ya no era un país tercermundista, sino un país en vías de desarrollo. Palabra pomposa que significa lo mismo, atribuida a Luis Echeverría, uno de los involucrados en esta historia. Para otro de los involucrados, Gustavo Díaz Ordaz, presidente en turno de esta época, era un paso muy importante, uno de los logros mayores o de más importancia del sistema surgido de la Revolución Mexicana. Pero entendamos un poco el pensamiento y todos los aspectos que desembocaron en la represión brutal del 2 de octubre. Y la revolución, ya sabemos que es una palabra que ya todo mundo maneja a su antojo, según sus intereses políticos y económicos. En esos años, el país solamente tenía un partido en el poder, el PRI. Todos los presidentes posteriores a la revolución habían emanado de ese partido, anteriormente conocido como PRM y PRN. Era, en pocas palabras, un gobierno presidencialista. El presidente en turno era el padre que durante 6 años guiaría al país, sucediendo el poder al que considerara su más fiel servidor, el famoso tapado, y claro, el popular dedazo. La, entre comillas, modernidad era un paso importante para cualquier país tercermundista y solo se lograría demostrando su mayoría de edad. Aquellos en el poder tenían la necesidad de mostrar, sobre todo al capital extranjero, el espejismo de un país capaz de ofrecer todas las garantías para la inversión. Pero como siempre, ha de haber un pelo en la sopa. Los Estados Unidos enfrentaban la amenaza comunista. Cuba se le había salido del huacal y amenazaba a toda América Latina con volverla roja. No permitiría entonces que su vecino del sur, el cual sería el escaparate del mundo en ese año del 68, diera muestras de manchas rojas y mostrara síntomas de la amenaza comunista. Díaz Ordaz, hombre pragmático y mitómano, esto es que tendía a crear o cultivar mitos, o sea, hacer más largo el cuento, temía que el país tuviera tintes rojillos y desestabilizara al sistema, siendo que las Olimpiadas serían el escaparate al mundo y demostrarían su mayoría de edad y los beneficios de un sistema emanado del PRI. Cualquier cosa que fuera en contra del sistema estaría en contra de la patria y sus instituciones, y por consecuencia sería un traidor a la patria. Así se las gastaba el señor. Teniendo en cuenta toda esta atmósfera de histerias y conjuras, era claro que el gobierno no aceptaría ningún error de sus gobernados, mucho menos de los menores de edad, los jóvenes rebeldes sin causa, greñudos y desorientados, amantes del rock, las drogas y el relajo. Evitaría a toda costa que los jóvenes se lucieran frente a los invitados. En esos años, Estados Unidos, como lo vemos actualmente con su pánico al terrorismo, le temía a la Unión Soviética y a su sistema político de gobierno, el socialismo, contrario al sistema capitalista que mantenía a los gringos en uno de los extremos del poder. El otro lo mantenían los rusos. Para desvirtuar a su contrincante, Estados Unidos decide adueñarse de la opinión pública mundial. Gran parte de Europa y Occidente son cómplices de este anticomunismo. Mejor resultado se da en América Latina, donde los comunistas son considerados como traidores y seres deshumanizados.
En México, el anticomunismo se vuelve la ideología oficial y hasta popular, fomentada, claro, por medios de comunicación y la ignorancia característica de nuestros gobernantes. Hasta los católicos le entran con sus slogans de "En esta casa somos católicos y no aceptamos propaganda comunista". Además, al PRI le urgía continuar en el poder. Y ya ustedes dirán si lo logró o no lo logró. El 68 era para México el año de la Olimpiada, y cualquier cosa que intentara mancharla, lógicamente tendría un culpable, que el gobierno no se cansaría de señalar y exagerar: el comunismo. Esa es la teoría de la conjura, y Díaz Ordaz contaría con todo el poder para extinguirla. Así que la trampa estaba hecha, solamente se debía esperar a que cayeran los rojillos, fueran quienes fueran. El 26 de julio se conmemora el aniversario de la Revolución Cubana. A partir de esta fecha, el gobierno diazordacista está al pendiente de cualquier indicio de manchas rojas. Todo comienza con una bronca el 22 de julio en la Plaza de la Ciudadela. Dos pandillas, los Arañas y los Ciudadelos, se enfrentan a los estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Politécnico, ubicadas en la misma plaza. Un día después, la bronca se reinicia. Ya avisados, aparecen los granaderos con macanas y gases lacrimógenos. Esto provoca en los estudiantes del Poli un reflejo inesperado y natural: la insurrección. De las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, 3,000 politécnicos pelean con los granaderos. El saldo es de cientos de estudiantes y maestros detenidos y otros tantos golpeados. En cuestión de horas son liberados, pero la semilla comienza a germinar. El 26 de julio, la Federación de Estudiantes Técnicos, grupo al servicio de las autoridades, inicia una tibia protesta con una marcha previa autorización al gobierno del DF, que desembocaría en el Zócalo. Frente a la Torre Latinoamericana, la marcha coincide con otros estudiantes del Poli, los de la Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos de Filiación Comunista, que celebraban como cada año el inicio de la Revolución Cubana. Coinciden la protesta y la conmemoración. Antes de llegar al Zócalo, se infiltran en la marcha varios porros y judiciales que provocan disturbios, apedrean comercios, golpean peatones y persiguen a los estudiantes. Técnica de provocación aún utilizada en nuestros días y que da pretextos a la televisión superficial e idiota para tratar de desvirtuar protestas legítimas. En la avenida de San Juan de Letrán hay retenes policíacos que esperan a los estudiantes. Sobre las calles de Madero y 5 de Mayo reinan el caos y las golpizas. Al salir de un festival, los estudiantes de las preparatorias 2 y 3 son confundidos con estudiantes del Poli y asistentes a la marcha. Caen bajo la furia policíaca. Miles retroceden y se refugian en San Ildefonso, mezclándose estudiantes del Poli con los de la UNAM. Improvisan barricadas con camiones y se defienden con piedras. El pleito dura cerca de 4 horas. Hay cientos de detenidos y los granaderos son rechazados del lugar. Es esta la fecha que espera el gobierno para hablar de un complot, así que los estudiantes son el blanco de este complot y desde el inicio del movimiento, el gobierno, apoyado por los medios de información, descalifica y sataniza a los estudiantes. Aún hay personas adultas o ancianas que dicen la palabra estudiantes en forma despectiva. Los estudiantes del Poli hacen un pliego petitorio sencillo. Piden la desaparición de la FENET. Esto era la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. La expulsión de los dirigentes de la misma y de pseudoestudiantes priistas que eran pagados por el gobierno, los conocidos porros y algo que marcaría al movimiento: la desaparición de los cuerpos represivos. Del 27 al 28 de julio, en San Ildefonso, un grupo reducido de estudiantes festejan su triunfo. Pero en la madrugada del 30 de julio, soldados de la zona militar número 1 penetran con tanques ligeros, jeeps equipados con bazucas y camiones repletos de sardos en los edificios de San Ildefonso, donde se encuentran las prepas 1 y 3, en las preparatorias 2 y 5 y en la Boca 5. La tropa entra a bayoneta calada y un bazucazo destruye la puerta de San Ildefonso. Al día siguiente, las autoridades dan su versión oficial. Se justifica la intervención del ejército a petición expresa del regente capitalino, general Alfonso Corona del Rosal, para resolver el estado de sitio de las preparatorias y la vocacional, así marcado entre comillas. Acusan a los estudiantes diciendo que con cientos de bombas Molotov habían destruido la puerta. Se les tacha de alborotadores y a los padres de familia se les puntualiza: tienen la obligación de inducir a sus hijos al estudio. Luis Echeverría, en aquel entonces secretario de Gobernación, afirma en conferencia de prensa que la toma militar fue razonable, sirvió a los intereses de la colectividad y que estuvo apegada a la ley. Tras el bazucazo de San Ildefonso y en lugar de pararles los ánimos a los estudiantes,
el movimiento estudiantil crece. La razón es importante, se había violado la autonomía universitaria. Pero un punto muy importante y que en 1968 sería imposible de pensar fue la concientización de los estudiantes a la violación de sus derechos humanos y civiles. En Ciudad Universitaria, miles de estudiantes junto con maestros protestan por estos hechos y los denuncian. El rector, Barros Sierra, pone la bandera nacional a media asta y el silencio se vuelve abrumador. Sin duda, este hecho del rector Barros Sierra legitimiza al movimiento, lo vuelve ético y justo ante la sociedad y la opinión pública, volviendo monólogos los discursos del gobierno de Díaz Ordaz. Barros Sierra da un discurso y proclama el día como un día de luto para la universidad.